Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase, un punto crucial en nuestro recorrido por la morfofisiología. Hoy llegamos a la unidad 3, donde comenzamos a tejer firmemente la base anatómica con la aplicación clínica que definirán su labor como futuros profesionales de la emergencia. Hablaremos del riñón, pero no como un simple órgano de un atlas, sino como una central de control dinámica, un órgano centinela cuyo lenguaje morfológico ustedes deben aprender a interpretar para salvar vidas. Piensen en esta clase como la adquisición del mapa más detallado de una ciudad, donde conocer cada callejón, cada plaza, cada sistema de tuberías y cada central eléctrica les permitirá entender cuándo hay un apagón, una inundación o una falla crítica. Ese mapa es la anatomía renal. Y para anclar este conocimiento, lo vamos a contextualizar en nuestra realidad en el Ecuador, con situaciones que ustedes podrían enfrentar mañana mismo en una ambulancia en las cuestas de Quito, en una comunidad rural de la sierra o atendiendo un trauma en la vía a la costa. Imaginen por un momento que el riñón es como la más eficiente y compleja planta de tratamiento de agua que puedan concebir. No una planta cualquiera, sino una que procesa cerca de 180 litros de líquido al día para devolver al torrente sanguíneo lo puro y esencial, y eliminar apenas 1,5 litros de desecho concentrado. Pero esta planta tiene una arquitectura física concreta. Se aloja en la profundidad de nuestro abdomen en un espacio llamado retroperitoneo, que es como el sótano trasero de la cavidad abdominal. Son dos estructuras con la forma característica de un grano de frejol, cada una del tamaño aproximado de su puño cerrado. Aquí en Ecuador, un dato anatómico relevante es la asimetría. El riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo, porque arriba de él tiene al gran vecino, el hígado. Esto no es un dato curioso. En un trauma contuso por un accidente de tránsito en la vía Guayaquil-Salinas, un impacto en el lado derecho inferior del abdomen puede poner en riesgo ese riñón ligeramente más expuesto. Al palpar un abdomen, esa asimetría es una guía. Si abrimos este riñón, literal o figuradamente con una imagen, encontramos dos regiones distintivas a simple vista, una corteza externa de color marrón rojizo y aspecto granular y una médula interna formada por estructuras triangulares llamadas pirámides que lucen estriadas. La corteza es la fábrica donde se inicia el proceso de filtración y la médula es la torre de refinamiento y concentración. Pero la verdadera magia, la unidad funcional, es microscópica, la nefrona. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. Son la unidad básica de trabajo, la microplanta dentro de la macroplanta. Y entender su diseño es entender cómo falla el sistema. La nefrona tiene dos partes principales, el corpúsculo renal y un sistema de túbulos. El corpúsculo es donde todo comienza. Es un glomérulo, un ovillo de capilares microscópicos encerrado en una cápsula como un puño apretado dentro de un globo desinflado. En ese ovillo, la sangre a presión es filtrada. Las paredes de estos capilares son especializadas. Tienen poros, una membrana basal cargada eléctricamente y unas células llamadas podocitos que actúan como un tamiz molecular inteligente. Este sistema es tan selectivo que deja pasar agua y sales, pero retiene proteínas grandes como la albúmina. Cuando este sistema falla, como en ciertas nefropatías que vemos en pacientes diabéticos o hipertensos en nuestros hospitales, esas proteínas empiezan a escapar y aparecen en la orina, un signo de alarma temprana. Esa filtración masiva e indiscriminada produce el ultrafiltrado, que luego viaja por un túbulo serpenteante y muy largo. El túbulo es donde la orina se construye a partir de ese filtrado inicial. No es un simple tubo pasivo, es una estructura activa con diferentes regiones especializadas. Primero está el túbulo proximal, un segmento contorneado que reabsorbe la mayor parte del agua, glucosa, aminoácidos y sales que acabamos de filtrar. Es como el sistema de reciclaje inicial de la planta. Luego viene el asa de Henle, un segmento que se sumerge profundamente en la médula. Aquí hay una distinción anatómica y funcional vital. No todas las nefronas son iguales. Las nefronas corticales tienen asas cortas, mientras que las nefronas yuxtamedulares tienen asas largas que penetran hondo en la médula. ¿Por qué es esto crucial para un técnico de emergencias?
porque este diseño es la base física del mecanismo de contracorriente que permite concentrar la orina. En un paciente deshidratado que usted atienda en una comunidad de la sierra, tal vez en Otávalo, donde la actividad física es intensa y la ingesta de líquidos a veces no es suficiente, son estas nefronas yuxtamedulares con sus asas largas las que trabajan al máximo para recuperar cada gota de agua y producir una orina concentrada y escasa. Sin esta arquitectura anatómica específica, el cuerpo no podría conservar agua de manera eficiente durante una deshidratación. Luego, el filtrado pasa por el túbulo distal y finalmente al túbulo colector, donde se realiza el ajuste fino bajo el mando de hormonas como la aldosterona y la vasopresina, decidiendo cuánto sodio retener y cuánta agua recuperar. Decisiones críticas para la presión arterial y el volumen sanguíneo. Pero hay una estructura diminuta, un punto de encuentro anatómico extraordinario, que es el cerebro local de cada nefrona, el aparato yuxtaglomerular. Se encuentra justo donde el túbulo distal de esa misma nefrona pasa rozando su propio corpúsculo glomerular. En ese punto, las células de la pared del túbulo se especializan y forman la mácula densa, que actúa como un sensor químico, midiendo la concentración de cloruro de sodio en el líquido que fluye. Junto a ella, en la arteriola aferente que lleva sangre al glomérulo, hay células musculares modificadas, las células yuxtaglomerulares, que son varoreceptores y fabrican renina. Este pequeño dispositivo es el sensor de presión y flujo más sensible del riñón. Si la mácula densa detecta poco sodio, señal de bajo filtrado, o si las células yuxtaglomerulares sienten una caída de presión, como en un shock hipovolémico por un accidente en la vía perimetral, este aparato se activa, libera renina y desencadena la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la principal respuesta del cuerpo para retener sodio, agua y contraer vasos para elevar la presión arterial. Es decir, en cada riñón hay más de 1 millón de estos pequeños sistemas de alarma y control, constantemente monitoreando y ajustando. Cuando ustedes atienden a un paciente en shock y ven taquicardia y piel fría, detrás de eso hay una activación masiva de estos aparatos yuxtaglomerulares intentando salvar la situación. La irrigación de esta planta es también única y llena de lecciones. Los riñones reciben el 20 al 25% del gasto cardíaco en reposo, una cantidad desproporcionada para su tamaño, lo que los hace especialmente sensibles a las caídas de presión. La arteria renal, que nace de la aorta, se divide en ramas segmentarias que son terminales, es decir, no hay conexiones laterales de reserva. En un trauma renal por una puñalada en un asalto, como desgraciadamente ocurre en algunas zonas urbanas, si se lesiona una de estas arterias segmentarias, el segmento de riñón que irriga se infarta irremediablemente. No hay callejones alternativos. El drenaje venoso también tiene sus particularidades. La vena renal izquierda es mucho más larga que la derecha, porque debe cruzar por delante de la aorta para llegar a la vena cava. Esta vena izquierda puede quedar atrapada en una pinza entre la aorta y la arteria mesentérica superior, un síndrome que, aunque raro, es pura anatomía aplicada. Y la inervación renal, predominantemente simpática, nos explica uno de los dolores más intensos que existen, el cólico nefrítico. El parénquima renal no duele, pero su cápsula, al distenderse por la inflamación o la acumulación de orina, sí. Las fibras del dolor viajan hacia la médula espinal a nivel de las vértebras torácicas bajas y lumbares altas, T10 a L1. Ese es el mapa neurológico que explica por qué un cálculo renal atascado en el uréter provoca un dolor que comienza en la fosa lumbar y se irradia hacia el flanco, el abdomen bajo y hasta los genitales. No es un dolor referido puramente anatómico. En Quito, en los servicios de urgencias, es frecuente atender cólicos renales y entender esta irradiación les permite diferenciarlo, por ejemplo, de una apendicitis o de un problema ovárico. Las vías urinarias, los conductos de salida también tienen su anatomía crítica. Los uréteres
No son tubos inertes, son músculos que se contraen rítmicamente para impulsar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Tienen 3 puntos naturalmente estrechos donde los cálculos renales suelen atorarse, donde el uréter sale del riñón, donde cruza por delante de los vasos ilíacos en la pelvis y donde perfora la pared de la vejiga. Conocer estos puntos estrechos es entender la clínica del cólico. En nuestro contexto, la alta prevalencia de cálculos renales en algunas regiones, posiblemente relacionada con factores dietéticos y de hidratación, hace de este conocimiento algo muy práctico. Para cerrar, quiero que visualicen todo esto integrado. Piensen en un paciente que llega a su ambulancia después de un volcamiento en la carretera panamericana. Tiene dolor en el flanco izquierdo, hematomas y está empezando a mostrar signos de shock. Su conocimiento anatómico les dice riñón izquierdo, retroperitoneal, protegido por costillas, pero vulnerable a fracturas de esas costillas, relacionado con el vaso y la cola del páncreas. Una hemorragia interna puede estar contenida temporalmente por la fascia de Gerota, como un papel celofán que envuelve y comprime, pero si la presión aumenta demasiado, se rompe y el paciente se descompensa bruscamente. Las nefronas, especialmente las células del túbulo proximal que son tan activas metabólicamente, están empezando a sufrir por la baja perfusión. Si no restablecemos el volumen, corremos el riesgo de una necrosis tubular aguda, una falla renal aguda. El aparato yuxtaglomerular está clamando, liberando renina a raudales para tratar de mantener la presión. Cada decisión que tomen, desde la posición en la que lo transporten, la fluidoterapia que inicien, el monitoreo de la diuresis, estará fundamentada en este mapa anatómico y fisiológico que hoy comenzamos a desglosar. La anatomía no es nombres muertos, es la lógica viva del cuerpo bajo estrés. En las próximas clases profundizaremos en la fisiología de este sistema, pero sin este plano estructural, sin conocer la ubicación de cada sala y cada tubería de nuestra planta de tratamiento, no podremos nunca entender por qué falla ni cómo ayudarla. Estudien esta arquitectura, relaciónenla con casos, con pacientes, con el sonido de la sirena de la ambulancia, porque en ese conocimiento reside su capacidad para actuar con precisión y fundamento en la próxima emergencia. Muchas gracias.